Buenos días. Hoy continuamos con nuestras charlas pedagógicas que este año hemos tenido de tema el silencio y la pantomima. La primera fue con Carlos Rivera de Cali, luego estuvimos con Julio Perro de Bogotá y ahora estamos con Mauricio Castañeda de Medellín, compañero acá del Barra del Silencio y que pues Mauro fuera de estarse, digamos, formando acá en el grupo, habiendo trabajado en el grupo, eh, hizo la carrera de teatro eh, y pues lleva un tiempo también haciendo pantomima y teatro en general. Ahora vamos a comenzar pues con Mauricio por preguntarle cómo fue ese comienzo con el teatro. Tengo entendido un poco los títeres, eh, con un viejo amigo, Don Siervo, y cuéntanos un poco de ese comienzo tuyo del teatro. Bueno, sí. Conciervo fue una etapa con Ciervo García, aunque hay un poquito más atrás que vale la pena ponerlo, aunque no era pues la gran cosa porque era en el colegio, ya como en décimo y en once me dio por hacer teatro y me encontré con Darío Soto de La Carreta y fue como la el primer acercamiento. Eh, pues en la Unión, donde estudié todo el colegio, y eso tiene mucho que ver con la pantomima porque en algún momento nos invitaron al Carmen, al Gesto Noble, finalizando los 90, y allá vi a Elkin, vi a Edwin, ¿cierto? Y vi como otras figuras de pantomima que no era cuando estaba por acá en Medellín o cuando iban a la Unión, gente que solo se dedicaba a remedar personas, sino que ya vi como en Elkin, pues no recuerdo en ese momento lo que vi de él, pero que ya uno veía que había una historia. Y ahí fue como yo dije, eso me gusta. Y, y entonces ya después terminé el colegio, me vine para Medellín, eh, terminé viviendo por los lados de Juan 23, por allá pues vive Siervo, estaba Recreo, y por medio de Edwin, ya sabes, fue que llegué a Camarra del Silencio. Sí, yo me acuerdo que Edwin me habló de ti y estabas muy ansioso porque Claro, estabas trabajando, tenías un empleo, pero no podías abandonar el empleo sin garantizarte un ingreso, digamos, con el teatro. sí, había que vivir. Sí, y entonces, bueno, se dio la opción de que empezaste con Barra del Silencio con sueldo. Sí, empecé con unas garantías pues Sí, económicas, básicas. sí, pero Sí, que bien pues. y que luego pues te tocó la inauguración de nuestra primera sede en forma, que nos tocó descascarar paredes, y Sí, pintar y arreglar y armar sí. tarima y todo eso, que estábamos Edwin, Alejandra, o Alexandra, Alexandra, tú y yo, éramos los éramos cuatro. los cuatro. ¿Sí? Entonces, bueno, cuéntanos cómo, por qué fue ese gusto hacia la pantomima, porque yo me acuerdo que no, es que él quiere hacer pantomima, él quiere hacer Uh -huh. pantomima, y entonces, Pues yo no sé, Luis, por ejemplo, los referentes musicales míos, yo no tengo, no tendría de dónde sacarlos, porque el gusto musical de mi mamá es diferente, de mi familia es diferente, de los amigos y en un pueblo era muy diferente. Pero yo empezaba a escuchar cosas o en el rock o cosas que tenían que ver con pausas, me gustan los cambios de ritmo. Cuando estaba con Darío en las obras me gustaba mucho cuando los personajes no iban todo a mil por hora, sino que se daban como momento para la acción. ¿Sí? Y no entendía, porque no entendía, pues porque el imaginario de uno es el que el teatro era el texto, apréndaselo y me voy a tomar este tinto que está muy rico, ¿cierto? Pero yo disfrutaba cuando por momentos, y una vez con Darío nos puso a trabajar en una máscara normal y nos decía, no van a hablar, sino usen la máscara para trabajar. Y a mí me gustó eso mucho y no lo entendía. Y en el Gesto Noble, en este festival, en el Carmen, vi, entonces, y veía a los mismos que iban a la Unión a veces, pues estos que van camellando también, pero solo los veía remedando y a mí me chocaba, pues, porque hay que remedar, que más adelante lo entendí, pues, con esos otros juegos escénicos de por qué
porque es la esencia de no remedar, ¿cierto? De no hacer burla del otro, sino que el otro es cómplice de uno en el escenario, que eso lo tenés vos muy claro y te lo aprendí más. Pero entonces yo veía esos mimos y no. Pero en la unión, en esos ejercicios, sentía esas ganas de hacer la acción sin necesidad de utilizar la palabra. Y en el festival, en ese festival del Carmen, vi eso en algún momento, digo, vi a Elkin, no me acuerdo con cuál obra. Lo convierte, yo creo. y vi una cosa que estaba presentando también Edwin, un cuadrito pequeñito de esos que acostumbraba también mostrar o muestra, no sé cómo mostrar ahora Edwin. Y yo dije, ay, ve. O sea, como que dije, ya, como que yo, esto es lo que yo también me gusta de lo teatral. Y ya luego me vine a vivir a Medellín y Edwin ya pues me habló de Barra del Silencio. Ya empecé pues como a mirar, ya hay una cosa como no es solo estar en la calle y hacer un juego, sino que hay en lo que en ese momento yo no conocía, que es como esa dramaturgia de la pantomima o actoral, pero que era como lo que yo sentía. Y ese fue como el gusto que identifiqué, que después dije, es por la pantomima. Era como poder hacer el accionar del cuerpo o del sujeto. Y eso lo complemento en que a veces me gusta contemplar el silencio, ¿cierto? O ver las cosas que pasan sin necesidad de acentuarlas con un texto. Bueno, una cosa que empezamos a hacer ya en Barra del Silencio cuando teníamos la sede allá en la 44A con la 71 era que también trabajamos no solamente la pantomima de todo el cuerpo, sino que empezamos también a presentar unas obras que teníamos con manos, ¿cierto? Nosotros ya en Barra del Silencio habíamos montado 3 maniobras y la montaña invasora. Entonces, y también parpadeos, que es animación de objetos. Entonces, esta fue también como una Sí. otra manera que ya habías trabajado títeres, pero también de acercarse a otros lenguajes. Sí, y lo recuerdo y es muy bonito porque venía con también imaginarios del títere solo hablando, ¿cierto? Y esa experimentación que conocí acá que venían haciendo ustedes de las manos como lenguaje que venía acompañado o de sonidos desde la jeringonza o de eso como para comunicarse, pero también daba pausa, y vos dabas pausa y en esa experimentación a cómo expresaba la mano, o con el guante en el caso de algunas, o con la media o la mano sola después. Entonces no era desligado de esa, como esa necedad o esa esencia que yo había sentido en algún momento. Sí, bueno, dentro de esos quehaceres en una sala, bueno, nosotros me habían jugado en garantizar, digamos, un sueldo a ustedes 3 y a mí más sostener una sala. Pero eso de algún modo tenía que reventar. Sí. Entonces yo les planteé que ya no podía continuar, digamos, sosteniendo esas condiciones de pago a la gente. Pero tú continuaste. ¿Te acuerdas por qué? ¿Y cómo fue la condición? La verdad no me acuerdo, pero yo creo que era también el deseo, ganas y muchas cosas. Sí, pues como tal, no. Yo sí me acuerdo que me dijiste, Luis, yo continúo, págueme la seguridad social y yo continúo acá. Obviamente las condiciones pues, de sostenibilidad de mimo teatral es muy complicado, y digo teatral es no solo de sala, porque es que hay unos que son más recreacionistas o piñateros, no estoy demeritando en ningún caso y me parece importante la cuchara, no demerito a eso, yo también hice de rebusque, pero siempre no era ni remedando ni solamente payasos. Y pueden ir de la mano. Contando obras con contenido. Lo que sí pasó en ese momento era que era muy difícil sostener sobre el mismo, y entonces empezamos a otras búsquedas
y nos dimos cuenta de los títeres. Ujú. Además, no teníamos apoyo del Estado. Fueron 5 o 6 años en En esa ese sala tiempo. sin ningún apoyo del Estado, solamente con recursos propios, con muchas dificultades, pero siempre con laboratorios. Eso era también una cosa muy buena. No sé si te acuerdas algunas veces que hicimos de esos delirios con luces, que jugamos con martillos, clavos. Sí, hasta que creo que ha sido la única vez que llegó la policía a Ah, ver eso, qué estábamos haciendo. Y sí, que al final no estábamos haciendo nada malo, pues sí, estábamos delirando. delirando y además, porque era con música rock. Hablábamos de que si hubiera sido vallenato no hubiera No, pasado no hubiera nada, llamado a la policía, pero teníamos rock. ¿cierto? Y estábamos gritando, jodiendo. Y con Y, linternas por y, toda esa casa. sí, era un momento de delirio, que ha sido Sí, como también una cierto constante de las sí, búsquedas. como plantear ese partir del delirio y ahí iniciábamos, teníamos como, bueno, vamos a tener esto, y a partir de ahí iban surgiendo. En algunas participé, en otras estuve más de espectador. Recuerdo la que hiciste con Jorge, Con frutas. con frutas, ahí estuve más de espectador, pero también la de los elementos ese día y otras veces que estaba el espíritu, aunque el cuerpo estuviera cansado, porque es verdad lo que decía Luis del peso de sostener, que ahí sí has batallado mucho de sostener una sede, la responsabilidad no solo ya no era electoral, sino así sea 2 pesos o lo que sea, hay que responder, eso es una carga. Bueno, este es el momento también, como lo he hecho en otras veces, vos has sido un luchador, que has estado con Sí, eso y permitías eso. Ya. A pero pesar de eso, vamos a darle al laboratorio a buscar, a atrevernos y a mirar cómo esos atrevimientos, esas búsquedas las sacamos adelante. bueno, y eso pues obviamente es muy difícil la retribución. Y ahí ya vamos a hablar mucho de mí, poco, sino más, porque De, la entrevista es, sí, bueno, esto es bueno. de la pantomima, pero también es de el quehacer teatral y actoral. Entonces, eso llevó, yo me acuerdo que en algún momento en la planeación tú dijiste que querías ser maestro, ¿sí? Y entonces eso dio también a que se diera la opción que se presentó de entrar a la universidad. Yo he sido un poco distante de la universidad y crítico de la universidad, no por sin sentido, pero también he encontrado muchas dogmas que se vuelven negativos en la universidad. Eh, Eso no es culpa de la universidad, sino de un concepto pedagógico que pueda tener algunos profesores. Entonces, pero veo bien y siempre he creído que las personas se deben superar. Entonces, tomaste la decisión sin distanciarse mucho, más o menos, ahí de acuerdo a los momentos académicos de entrar a la universidad. ¿Cómo fue eso? Sí, yo creo que has dado con el clavo cuando entró ese bichito y además de eso, Luis, no es gratuito, viene acompañado de algo que me decías y escucho que se lo dices a la gente, también es que es importante esa formación académica, que no necesariamente tiene que ser en lo teatral, ¿sí? Pero que esa formación académica universitaria o tecnológica o ya esa estructura mucho, también ayuda a estructurar el cerebro y eso es innegable que funciona cuando ya te dedicas también al otro. Entonces era como eso, y así como creo yo en su momento fue ese bichito del teatro y como ese silencio y todo eso, también venía con esa otra carga impuesta por mí, de no, yo sí quiero hacer un estudio profesional, y desde siempre, desde estando en el colegio y antes, eh, venía como con eso, además porque aquí tengo que ser muy claro, pues, y la historia familiar. En mi familia, por ambas partes, no estaba mucho en la mirada eh, de todos esos otros adultos, tíos, tías, como, hey, pilas, pues hay que hacer una carrera, ¿no? Era más como, listo, ¿dónde va a trabajar o qué va a hacer? Y yo desde muy pequeño, muy en el colegio, siempre decía, no, yo
aunque trabajaba pues también lavando platos en bares o cosas así, pero era como, yo quiero hacer una, una carrera o algo. Y en el proceso aquí con Barra me encuentro con vos, que como que apoyaba eso, ¿cierto? También como sin decirme, hey, hay que estudiar una carrera, pero si me decías, eso ayuda, eso hay que tenerlo, eso siempre funciona, no tiene que ser dentro del teatro, no tiene que ser dentro de las artes, pero hay que hacerlo y cerrar ese ciclo. Entonces como que esas dos cosas se unen y me motiva. Y pues ya venía haciendo teatro, entonces la carrera, me acuerdo que en esos momentos también hablábamos de esto con lo que haces el preámbulo de tu posición frente a en este caso a la universidad. Y creo que eso me motivó también a mirar varios puntos. Ahora pues soy más claro y puedo decir, sí, creo que era como mirar esos dos puntos y no fue malo. Cuando llegué a la universidad, como ya muchos me conocían, o muchos no, algunos me asociaban por estar con Barra del Silencio y por lo de pantomima, sí hubo detractores. Es que en un momento profesores que me decían que para qué la pantomima, que no hiciera eso, que no sé qué, o que teatro o pantomima, que después fui entendiendo pues como cuando uno dice a quién le hace caso o a quién no, o cuando el comentario sí o el comentario no, o sí, y después, y ya muchos años después, incluso estando en la carrera, dije, ve, entonces esto y esto, y se van juntando, y digo, hay parte de acá, hay parte de acá, a veces vos y yo hemos entrado en discusiones por puntos también, que de pronto yo sí defiendo en algunos puntos la forma de la academia, en otras estoy totalmente de acuerdo con vos, pero eso lo reafirmo solo después de haber pasado por ella. Y digo, sí, aquí estoy muy del pensamiento de Luis, o aquí no estoy tanto del pensamiento de Luis, y no tanto de la escuela, sino de la academia, sea la Antioquia o cualquier hubiera sido otra, y ahí navegan esas dos cosas. ¿Cómo fue esa decisión por los dos campos que existen en la universidad? Que es la maestría y la Okay, licenciatura. Eso es también sí, otra cosa. un aspecto importante a tener en cuenta. Sí, yo soy licenciado, no soy el maestro de arte dramático, soy licenciado, que es básicamente toda la misma formación más lo de pedagogía. Sí, pero tenemos, o en ese tiempo, no sé cómo estará ahora el pensum, pero en ese tiempo los maestros, los licenciados teníamos toda la misma formación, los licenciados teníamos unos semestres más, que era todo lo pedagógico. Fue fácil, esa respuesta es como la única clara. En ese tiempo, en Barra del Silencio y así veníamos y empezaron a darse mucho la bomba de los BTLs y todo eso. Y fue un pensamiento muy, muy de acá, muy personal. Y dije, hay un discurso que creo que solo lo apalanca la pedagogía. Sea para BTLs o para obras o cosas, empecé a ver mucho es que ese discurso pedagógico puede apoyar mucho en lo teatral. Y eso fue la decisión que venía ligado también a la cuchara. Y uno dice, listo, hay pienso que hay un margen más amplio en términos de lo laboral. Sí. De todas maneras, mucha gente quiere la maestría como para ser funcionario. Bueno, sí. Cierto, eso es otro campo que se tiene. Obviamente también algunos asumen la pedagogía, a veces sin tener los fundamentos pedagógicos, eh, pero también de alguna manera me diste el sentido de que esa era parte de mi discusión con algunos aspectos de la universidad, que demeritan los títeres, la pantomima, la cosa, y también no conocen lo nuestro, hay una distancia muy grande de visiones, pero bueno, esa no es la discusión ahora, ni es el tema de ahora, sino cómo nos vamos, te vas acercando a diferentes visiones en donde la universidad aporta un aspecto grande, a mí me parece que es muy importante, sobre todo por la metodología de, y cómo estructura un pensamiento. Obviamente, como me dijo un profesor, Luis, cada universidad tiene una línea, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces yo le dije, sí, es otra escuelita más, solo que da el título, ¿cierto? Hay gente pues que defiende ese título. Yo en artes, específicamente en artes, creo que no es tan necesaria la universidad o la academia
más que de pronto la pasión y la dedicación, pero eso no lo tiene todo el mundo. Hay que entender lo que son escasas las personas que pueden tener eso, porque uno ve grandes maestros que nunca, que su trabajo los llevó a ser grandes maestros y digamos su sensibilidad. Hay una cosa que también cuando uno en el teatro, pues digamos, mucha gente dice yo quiero ser actor, otros yo quiero dirigir, u otros dar clases, digamos, pero hay otro aspecto que cumpliste una labor con Barra de Silencio, era la parte de logística. Fuiste mucho tiempo apoyo, nosotros hacíamos lo que se llamaban los, ¿cómo es? Esos escenarios, los corredores artísticos. Y éramos, digamos, hacíamos programas de la alcaldía en capacitación y también pues, en talleres y también en eventos. Y vos eras la mano derecha en eso y creo que es otro aprendizaje bastante importante, desde saber que era una preproducción para ir a ver instalaciones de energía, de condiciones de escenario y todo eso antes de una función. ¿Cómo has visto toda esa experiencia? A mí me parece muy enriquecedora. Y es porque, por ejemplo, eso es un aspecto que la academia no te da, o no la que tenemos aquí en la de Antioquia. Quizás habrá otra, como decías, cada escuela tiene su línea, y es fundamental. Y ahí, aunque ahorita decías, pasemos de lo de la universidad, vamos a volver un poquito. Y yo sí creo que la universidad tiene un proceso muy recorrido con sus egresados, pero hay como una brecha que está oscura ahí de sus egresados en el afuera. Creo que sí hay y que hace parte de eso, que son cosas que se aprenden después en el quehacer, pero que con vos lo aprendo de una manera muy pertinente, porque también tenías tu visión de arquitecto y era que igual, pues, muchas de las anécdotas es que aunque fueran a estudiar arquitectura, les enseñaban a mezclar el cemento, ¿cierto? Entonces yo a veces hago esa analogía y es verdad, a veces listo, vamos a ir a presentar esta obra y uno encuentra muchos grupos que no hacen ese trabajo previo, llegan allá y son como, no, entonces lo que sea, ¿no? De ahí, saquemos de acá, o sea, sigue siendo... O me presta esto, pues, me presta esto. Y eso puede funcionar, pero que no se deje la rigurosidad de visitar el espacio, de mirar esa preproducción, esa parte logística, que es necesaria. Yo pienso que muchos teatreros sean egresados de una escuela o se hagan y se formen en un grupo, otra escuela. A veces algunos se van dando cuenta y lo van asumiendo, otros terminan siendo solo los actores o las actrices que solo llegan y pueden solucionar otras cosas, otras no. Pero ese fue un campo que a mí me enriqueció mucho y me enseñó muchas otras cosas, ¿cierto? Me ayudó a ser metódico, a mirar cosas, a calcular, que si vamos a lo pragmático, en algunos momentos le puede ahorrar uno dinero. Y si vamos a lo más profundo, le puede ahorrar a uno algo que es más valioso, que es tiempo. Entonces todo, como por dónde vamos a llegar, mejor llevo esto totalmente desarmado, lo llevo armado porque lo puedo llevar y allá instalar. Todo eso fue un aprendizaje que fue acá, o sea, fue en él, y que para mí fue muy especial porque fue en el hacer, ¿sí? Era como listo, y hubo equivocaciones, errores, pero también... Sí. Yo voy a hacer una acotación que no es específicamente sino, pues, con tu trabajo, sino que es lamentable, a mí me parece muy lamentable, gente profesional que llegan a un escenario a pedir cosas, que no tienen todo. Yo, hablando con Liliana Palacio, ya dice, yo no dejo que mi gente pida un alfiler. O sea, todo tiene que ser concebido de la obra. Nosotros nunca vamos a pedir una silla porque tenemos las sillas. Si nos toca armarlas o desarmarlas o plegables o lo que sea, son de la obra y no van a ser otro tipo de sillas porque son pensadas específicamente para la obra. Pues esto lo hago como una
acotación Sí. dentro de esos temas, Sí, que me parece que hay gente que sí se complica mucho la vida con cosas. Y eso nos lo enseñó también los títeres. El también. títere se desarma todo, es un teatro itinerante Sí, para llevar a más trashumante. sí, trashumante. Entonces, porque el teatrino nuestro es muy completo, es un teatrino con tramoya, con proscenio, con luces incorporadas, con todo incorporado. Entonces, bueno, eso ha sido como también una cosa muy importante que ha sido, digamos, técnico y productor de algunas cosas. Sí, como digo, eso fue la otra experiencia que ayuda a complementar, que la aprendí fue acá. Y no creo que hubiese habido si no hubiera sido acá, quién sabe cómo hubiera sido el proceso de eso, o no lo aprende, no lo tendría tan claro. Estaría más como, sí, porque quizá hubiera sido en otro grupo que no tuviera esa visión que vos tenés como director también para eso de la producción, pero que fue una ganancia que me llevó a explorar otras cosas que me gustan, a armar escenografías, a diseñarle o hacer escenografías a grupos, eh, incluso dentro de la universidad cuando fui profesor allá a hacer cosas, eh, también, o con algunos grupos de proyección de la universidad, de hacer cositas con otros amigos, todavía a veces nos reunimos y hacemos cosas como propuestas, pero esa esencia fue más de acá, ligado a otra cosa que también creo que de pronto ahora muchos grupos están pensando, pero antes no, y es eh, lo que vos decías antes, tan fácil como alivianar el transporte, el bodegaje mismo, cómo todo eso puede ser una sola cosa que se cuida, la misma escenografía se puede ser parte de su empaque para cuidarse, porque también a veces uno llega y van en el viaje y por no saber empacar, llega uno, dos, tres elementos malos y entonces ya hay que resolver. A veces uno mismo debería prever y decir esto, entonces si estos son telones, venga cómo organizo para llevarlos y no solo doblarlos y ponerlos dentro de una bolsa. Eso ayuda mucho también a... Todo va ligado a muchas cosas, al tiempo, porque es un tiempo a veces uno para resolver en otra ciudad que no conoce, que no sabe dónde está el almacén de las telas, que no sé qué. Eso es tiempo más estrés para poderlo solucionar, mientras que algo que se pudo prever antes, en esa preproducción o producción, eh, te aliviana el estrés de todo. Y eso es algo que yo asocio ahora con lo que estoy haciendo también, pues, con el profesor en escuela, con niños desde prejardín a quinto, y es que con ellos manejo otra impredecibilidad, pues uno tiene más manejo, pero un niño de primero eh, no tiene otro, y uno tiene sus clases planeadas que vamos a hacer eso, y no, él riega todo el vinilo, no sé qué, entonces ya eso lo bajo o más bien lo pongo en el nivel con los niños y me ayuda mucho. También, bueno, si voy a Sí, hacer esto con los niños, también tengo que tener en cuenta esto y esto que puede pasar. Y eso creo no se puede ligar a lo que aprendí de esa parte de la producción y preproducción. bueno, hay una cosa muy importante cuando uno está trabajando en la pedagogía y es que aprende mucho. Uf. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Estuviste en universidad, ahora estás trabajando con niños, pero eso que uno o que has aprendido, digamos, enseñando. Listo. He aprendido que soy capaz de darle clase a los niños porque no tengo uno en la casa que me espere. O sea, porque pues ya en la parte personal hace mucho tiempo decidí que no iba a tener hijos. Pero aprende uno mucho, bueno, voy a hacerlo a la inversa, ahora que estoy con niños. Con ellos aprendo más que lo que aprendía con los muchachos en la universidad. Aunque son diferentes, pero los niños son una fuente inagotable de, de ensueño, de fantasía, ¿cierto? Aunque ellos también a veces rigen el, no, eso no es así, es que la cabeza tiene que tener dos ojos, pero si algún niño o uno les introduce un tercer ojo, ellos aceptan y se ponen otra fantasía más, y entonces, o a veces le hacen el juego a uno, ay, sí, porque entonces si le ponemos otro ojo,
que a veces uno sé. Entonces con los niños uno aprende mucho, mucho de eso. Que aparentemente lo imposible es posible. Exacto, y a jugar y a jugar. Y hay una cosa que creo que le hace mucho daño y le está haciendo mucho daño al teatro en Medellín, y ya es una cosa muy diferente y no tiene que ver con lo teatral, pero lo aprendo con los niños. Y es que eh, me pasó en estos días con uno de los tres niños de segundo. Estoy haciendo dentro de una caja de cartón, ellos tienen que hacer un escenario de un lugar que les guste, sea que lo habiten o sea que no. Y un niño, yo no sé por qué llegó y dijo, es que a mí me gustan, con mi papá veo como las casas subterráneas. Entonces está haciendo su escenario de 2 niveles. Y bueno, y llegó otro niño y por error pasó y le chutó la caja y tenía un vinilo y se la regó toda. Y en el momento fue la pelea, la llorada, no sé qué. Y ese mismo día, 2 clases después, estaban juntos y el otro niño le estaba ayudando a limpiar la cajita, ¿cierto? Yo le dije, venga, vamos a limpiarla. En ese momento no, lloraron, no sé qué, tal. Estaban ayudando a limpiar la cajita, yo estaba ya con otro grupo y me dijo el niño que había por error, profe, yo le voy a ayudar a volver a pintar la casa, ¿cierto? Y digo, ¿por qué no se hace algo que aprende uno de los niños? Es eso, que a veces hay cosas que no tienen que hacernos motivo de tanta pelea. Mientras que, y en este gremio teatral, los adultos hemos estado, hay peleas que hay que darse, y peleas serias, y que tenemos, y nos falta a veces ser más éticos, consecuentes y todo, pero hay peleas que de verdad son como infantiles, o sea, y duran a veces más esas peleas infantiles que las que de verdad hay que hacerse. Entonces eso me lo han enseñado cada vez más los niños, que hay peleas que no, que no merecen la pena y que después con un tinto uno puede salvar el deseo. Y con los de la universidad, pues muy rico, pues trabajé con la universidad, hubo dos puntos. Con la Antioquia como profesor, que era con los mismos muchachos pues, de teatro. Eh, eh, aprendí, aprendí a tener paciencia, porque venían con un imaginario teatral como contra el que me tocó pelear cuando empecé, que me decían, usted por qué mismo, usted no hace nada, entonces eso no lo haga, eso así no es. Y fui profesor en la universidad también de animación de objetos. Y al principio los que llegaban eran, al principio algunos porque necesitaban créditos, entonces llegaban otros porque de verdad sí querían. Y los que llegaban porque necesitaban créditos para llenar su carrera, al principio eran como reacios y después se iban. Entonces aprendí que hay que llenarse de paciencia porque a veces vienen contaminados o porque tuvieron un director con un pensamiento X o 2 o 3 profesores, entonces se cierran inmediatamente la capacidad de encontrar otras formas teatrales. Eso sí lo aprendí. Y bueno, ya la otra experiencia fue en la institución universitaria Pascual Bravo, que ahí fue más desde la parte de cultura de bienestar universitario, que ya es otra lucha de cómo también se ve el arte desde esos espacios más que creo, Luis, esto creo que nunca lo hemos hablado, son escenarios también muy ricos, porque es donde la gente desprevenida de otras carreras, o los mismos empleados, ven el arte como espacio también para hablar, para conversar, para identificar, y de pronto asimilan más unas formas teatrales que son igualmente válidas que los mismos que hacemos teatro, ¿no? O sea, es una cuestión que bueno, es la parte también del proceso de esta conversación, y es que a mí no se me olvida que me decías en un tiempo, porque los jóvenes o los nuevos tenemos que heredar las peleas de los viejos. ¿Cómo ves la situación, digamos, en ese campo del desenvolvimiento de la actividad teatral aquí en nuestra ciudad? Bueno, tengo que hacer la salvedad que he estado muy ajeno, pero no desconectado. Ahora pues he empezado a estar más.
más metido, más dialogando, volviendo a hablar con amigos, con compañeros de la universidad que han estado más. Y creo que apenas ahora se han estado como disolviendo, porque sí soy fiel creyente que todavía hay mucha gente que hereda la pelea de su director. No sé por qué. Yo creo que es bueno porque si es su director, empieza uno a tener mucho de ese discurso, claro, porque es... Estamos hablando del director de la universidad, No, no, no. del director del grupo. De cada grupo, ya estoy hablando Eso de sí. eso. O sea que conociendo Sí, sí. entonces, una cosa es que uno, claro, uno absorbe el discurso de su director. Yo creo que tengo mucha parte de tu discurso, hay otra cosa que ya pensé por fuera y todo. Sí, es que es, pues claro, hace parte. Creo que ya no tanto, pero hace algunos años, 10 un poquito más, se veía muy marcado 15, se veía muy marcado que lo que decía el director casi que tal cual lo replicaban sus actores. Y uno decía, pero las mismas palabras, las mismas inflexiones, en la misma conversación. Y uno decía, pero listo, pero vos no tenés algo, digámoslo, de revolucionario para que no simplemente cuál es tu posición. Y si es esa, si es la de tu director y te gusta, pero entonces cómo la vas a enriquecer más, ¿cierto? No solo simplemente. Yo pienso que ahora ha sido un poco más, eso se ha ido diluyendo más, también creo que es porque ya han llegado otras formas teatrales que de pronto hace que estos pelados más jóvenes tengan otras formas de verlo y chocan más, habrán otros vicios de siempre, pero pienso que ya no se ve tanto, aunque todavía se sigue. Y se sigue es porque sí creo que muchos de los grupos de la ciudad, no todos, menos mal, siguen polarizados como en dos o tres bandos. Y digo desde Sí, sí, un sí, poco sí, más sí, sí. afuera, porque como Sí. sabes, Pero no ha cambiado. estuve muy distante. Eso. Pero ahí ya me preocupa es otra cosa, que los, y me incluyo, sí, los que estamos en esta etapa como media, sí, y que están los más viejos, los que estamos en esta etapa como media y ya los más jóvenes, pero incluso los que estamos en esta etapa como media y los más jóvenes, no nos hemos preocupado por, pues entre todos se hablan, pues yo por ahora, al menos hasta ahora creo pues que no tengo vetada la entrada a ninguna sala ni con nadie, pero veo que muchos los que estamos como nosotros y los más jóvenes se hablan mucho entre todos ellos, se comparten, no sé qué, pero creo que hay algo más preocupante, es que no nos damos a la tarea y no se dan a la tarea también de, hey, venga, ¿cuál es esa rivalidad? ¿Cuál es esa división? Porque no entonces volvamos a, ¿cierto? Intentemos no hacer una unión de todos, pues ya habrá peleas que son irreconciliables, ya cada persona, cada institución pues o grupo decidirá, pero creo que es el llamado esto a no unir esas peleas, pero que entonces ya el trabajo teatral de la ciudad sea como más venga, vamos a trabajar por el teatro de la ciudad, independiente quién está ahora en el Estado, quién está ahora como grupo más activo, así sea desde lo privado, que es como de verdad generamos una industria teatral, que creo que nos hace mucha falta. Sí, hay una cuestión con eso, que, y es que hay unas, digamos, visiones pontificales en donde me hizo recordar alguna vez había gente de algunos grupos que después de ver una obra no podían hablar hasta que el director les dijera qué podían decir. ¿Cierto? Pero eso se dio en algún momento, no sé si todavía se da, no me consta, pero sí me consta ¿Qué pasó? que pasó, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es otro cuento, pero también afecta el desenvolvimiento teatral. Y la industria y todo. Y hay otra cosa que es, bueno, yo no sé hasta dónde hablar de industria, porque a mí cuando me preguntan, ve, ¿cuál es tu negocio? Yo me quedo sorprendido porque nunca puedo entender esto como negocio, ¿cierto? Y hay mucha gente que en este momento con lo de el naranjá se ofenden, entonces cuando se habla de industria es como hablar del naranjá. Y entonces, bueno, pero eso es otro punto. Pero hay una cuestión, ¿cómo ves la actividad de la pantomima
en lo que está pasando, lo que te has visto, porque también es otra cosa, pues estabas, digamos, con la universidad, ocasionalmente venías acá, digámoslo así, en este momento estás manejando el café de acá, de Barra del Silencio, aunque es independiente, pero es dentro del del espacio. espacio y, digamos, compartimos muchas cosas, cosa que me alegro también porque de alguna manera aprendí que nuestra labor no era hacer el café o la tienda, nosotros sí lo pensamos implementar, pero muy, no tan formalmente ni tan de tanta dedicación, y vos me ofreciste esa posibilidad después de que los antiguos usuarios lo entregaran. Y entonces, digamos, eso te ha permitido acercarte más a ver otras obras de pantomima y de teatro no verbal, porque estando acá, pues es un pasito que se da para entrar acá. Cruzar dos puertas. Cierto, entonces, que están abiertas casi siempre. Entonces, ¿cómo ves esto de el teatro no verbal o la pantomima acá? A ver, bueno, empiezo por mí. Pienso que esa misma enajenación, o hay una enajenación a veces, o, o ese alejamiento que hice en algún momento, a veces lo veo reflejado también en el mundo de la pantomima en Medellín o en Colombia. Porque yo pienso que uno no tiene que ser radical, pero sí hay unas diferenciaciones entre las manifestaciones. Digo que empiezo por mí porque estoy escribiendo 2 historias para pantomima, llevo 5 años en una, y a veces surgen cosas, borro, vuelvo, ¿cierto? Intento. He estado muy poco activo en el escenario, ¿cierto? Con la pantomima. Hice, hice el diplomado de clown, creo que hice el primer diplomado de clown que ofreció la de Antioquia, convencido de que amo ver clown, pero no me gusta ser clown, amo ver los payasos, pero no me gusta ser payaso. Ese espíritu no está conmigo, así como hablamos al principio, el espíritu de no utilizar la palabra en el teatro me trajo a conocer este mundo de la pantomima. También ese espíritu yo hice el diplomado de clown porque decía, esto me va a ayudar a mí a potenciar algo en la pantomima. Pero yo lo tenía muy claro. Y conecto eso porque creo que se ha ido perdiendo en el imaginario de la gente que es, que es la pantomima, o que es el mismo que pueden llamar más tradicional o todo eso, quizás por el afán de la cuchara, como lo decías ahora, por el afán de ser, creo yo, una sociedad que en su mayoría no soporta el silencio, no soporta la pausa, con el afán de que ya teatralmente hablando en el escenario pensamos que siempre tiene que estar pasando algo, y estar pasando algo es, sí. Entonces creo que estamos como si todo esto es el mundo, nosotros mismos de pronto quisimos quedarnos aquí en este ladito, y algunos se atreven a salir y vuelven, otros se atreven a salir y dicen, no, esto hay que complementarlo con otras cosas, y se pierden allá, entonces ya se pintan más, utilizan más la palabra y empiezan a hacer otras cosas que digo sin ser radical, pero que también hay que ir diferenciando la pantomima o con el clown o lo que empezó a hacer el mismo clown o todo este tipo de cosas, y pienso que esas otras manifestaciones han llegado o tienen una contundencia de pronto desde el sonido, no sé, desde el color, no sé, no tengo la explicación, y ha hecho que la pantomima o esos mismos blancos, como los quieran llamar, no sé, se vuelven aquí en un pedacito, ¿sí? Y ha hecho que yo no sé, vos alguna vez me enseñabas algo y estoy todavía de acuerdo con eso, y es que a veces pelear con la forma cultural es muy difícil. Y nosotros somos una sociedad cultural, nosotros tipo, o en Medellín sobre todo, no sé más en el resto del país, hay otras inmediateces, ¿sí? Qué tipo de programas ve la gente en televisión, o qué tipo de películas van a ver a cine, ¿cierto? Entonces también qué tipo de teatralidad van a ver las personas de acá, y yo pienso que la pantomima sigue siendo un tipo de teatralidad que casi nadie tiene en su imaginario, que alguna vez lo hablábamos. Entonces yo ahí todavía no sé si eso es culpa de nosotros que no
hacemos un ejército de mimos bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O nos gusta de pronto el pajazo mental de que es que somos otra forma teatral y es tan especial que tiene que ser para poquitos o que no creo que deba ser así, que tiene que ser como otra manifestación teatral. Pero creo que somos muy pocos y que aún así, que aunque somos muy pocos, hay muy pocos, y digo hay, que están más de lleno, o sea, como dándole sí la cara al viento. Y digo hay porque, como digo, yo he estado muy separado y hay unos que siguen, ¿sí? Como vos, como otros compañeros que han estado aquí en Barra del Silencio en el escenario, que están más de lleno. La pantomima todavía y nos hemos encargado de rezagarnos, porque quizás está el público para vernos. Hay una cuestión que alguna vez hicimos una investigación sobre el imaginario de la gente con respecto a la pantomima. Pero empezamos inquietando, y era con un afiche. Y entonces, pero yo ahora te planteo esa pregunta. ¿Qué te dice el silencio? Me dice la felicidad de mi, como de mi espíritu. Sí, yo sigo amando el silencio, tanto visual como ahora, como decías, estando en el café, que está constantemente la música. Mi compañera es cantante, entonces la música, María Isabel es música todo el día, de todos los ritmos, porque ella es, pues ahora tiene una banda de rock, pero también es pasillos, ¿cierto? Bambucos, y, y eso es delicioso, pero hay un momento en que yo necesito, ¿sí? Y el silencio me dice, es la alegría de mi espíritu. Hay una cuestión también, ya, pronto devolvernos un poco, y es una conversación que yo tuve con Elkin, y era que hay una, como decir, las artes elevadas, como en las culturas se habla, por ejemplo, del mármol, el metal, pues el bronce, sí, o ciertas cosas, y demeritando el barro, el papel, otras posibilidades expresivas de el mismo cemento, que es más importante la piedra que el cemento. Y ya ahora se ha empezado a perder. Pero por ejemplo, en teatro, para mucha gente, la pantomima, los títeres, la narración es artes menores, porque tienen esa categorización de arte noble o elevado, yo no sé qué, y como arte menor. Y hablando con él, que nos planteamos que de pronto la pantomima es una especialización del teatro, ¿sí? Más allá de menor, sino que hay que hacer, aún los títeres, hay que ser actor para darle vida a los títeres, o hay que ser actor para comunicarse con el cuerpo, con el gesto y el silencio también. Entonces, ¿qué piensas de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso y he visto obras tuyas y otras que cuando hablamos o cuando las hablo, digo, eso solo lo pudo haber hecho alguien que habita, en este caso, la pantomima o el silencio, o los títeres, ¿cierto? Un actor que viene de una escuela, ¿cierto? Cualquier escuela de pronto no tiene la forma, la formación o la sensibilidad de experimentar ese tipo de actuación o de animación del muñeco, ¿cierto? Listo, primero es actor, qué bueno, y en eso estoy de acuerdo, porque eso es algo que es nuestra realidad, todo lo global, ¿cierto? La acción, el personaje, todo, ¿sí? El mismo lo tiene, el títere lo tiene, ¿sí? Pero manejar la técnica para la pantomima, las pausas, todo, manejar el tiempo de los títeres, todo, eso es otro conocimiento que viene después, o sea, que se tiene que adquirir, porque si no es lo que a veces vemos, lo que llamamos el títere boleado. Pues cualquier actor, cualquier actriz y coge el títere y lo volea, o mismo que a veces ni siquiera porque manejen bien o mal la técnica, sino que muchas veces lo hemos hablado, está muy confundido en lo que quiere mostrar, entonces ya no muestra nada.
¿sí? Ya después manejar la técnica. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo de que, con Luis, que rico que sea actor, que haya una formación, pero que esto tiene que... Bueno, para ir ya cerrando un poco, no sé, pues yo creo que te acuerdas que yo siempre, bueno, ¿cuánto te vas a presentar? Cuando te vas a presentar, así no solo contigo, sino también con otras personas, o titiriteros cuando se van a presentar, ¿cierto? Cuando van a mí me ha gustado como empujar a la gente y presionarla a que salgan algo, ¿cierto? Que se atrevan. Yo por eso no utilizo la palabra se arriesguen, sino que se atrevan, porque solamente vivir ya es un riesgo, pero atreverse es otra cosa, ¿cierto? Sí. Y atreverse es ir más allá del riesgo. Entonces, ¿qué le dirías a la gente en general, o tanto como a los practicantes como a los espectadores con respecto a atreverse a ver o hacer pantomima? Que se atrevan. Sí, ahora hay una frase que dice mucho a la gente, sin miedo al éxito, ¿no? Pero que se atrevan, o sea, sin miedo, con el respeto que debe tener cada cosa que se hace, pero con el atrevimiento y la sagacidad de querer hacerlo. Eso es como lo que creo yo, o sea, hay que atreverse, pero hay que atreverse y muy rico como actor o como espectador también ir desprevenido. O sea, dejarse lo que a veces hablamos ahora también que muestran los niños, la facilidad de dejarse cautivar a veces por algo, aunque nuestra racionalidad diga, no, eso no, pero es así. Luis, yo te he escuchado una frase que creo que es fundamental también acá, que los títeres son para adultos, pero que la excusa son los niños, porque a veces hemos visto acá divertirse más a los adultos cuando traen a sus hijos a ver títeres que los mismos niños. Lo mismo a veces en estos días cuando vino Carlos, hay una pareja ya, una pareja muy adulta, pues, más o menos entre 55 y 60 años, y Carlos los saca a participar y ellos felices se tomaron el escenario. Ayer participaron también. Exacto, entonces a veces la gente, lo que vos decís ahora de las artes, ¿sí? No, yo pienso que no, estamos en momentos en que hay que ser desprevenido y dejarse contagiar por lo mínimo, ¿cierto? Por una flor que nace en la mitad de una calle porque hay una ranura y bonita, o por el super cuadro que pintaron en no sé dónde. Pienso que hay que dejarse, hay que atreverse, pero también ir desprevenido en términos de lo teatral y dejarse contagiar. Como se dice aquí cuando se entra a la sala, si le da risa, ríase. ¿Cierto? Si le dan ganas de llorar, llore. Entonces pienso que es eso, Luis. Hay que ser atrevidos, pero con la desprevenidos para dejarse contagiar con lo bonito que venga. Bueno, aquí viene como una especie de reto. Ay, Y María. es que cuando vas a volver a hacer una función, ahora María, hablábamos de la obra de película, que es una obra de hora y media, 4 películas, y que esta última función fue hermosa. Lástima que no pudimos tener un video adecuado porque trabajamos la penumbra, pero el reto es que, bueno, cuando vas a volver al escenario, atreverse, y ya lo diría, invertido, sin temor al éxito. Sin temor al éxito. Sí, no ponga, porque la gente busca siempre el éxito y no, exacto, ya aprendimos sino, que no. cierto, no como buscando el éxito, porque yo creo que el éxito es personal y que el hecho de uno quedar satisfecho con lo que ha realizado es grande. Entonces, ¿qué pensás? Pues aquí está el escenario dispuesto para, y esa cámara que nos juzga y lo tendrá ya en este mundo globalizado, eso va a quedar ahí eterno. Ya no se pone. No seas tan eterno, porque de pronto llega un virus por allá. Ya no es poner la mano sobre la Biblia, lo juro, sino que si lo digo ante una cámara, ya todo el mundo puede saber. Pues con la pantomima, espero pronto. Así sea, la última vez que toqué pantomima fue aquí en una de las veladas artísticas, 3 cuadritos, que siempre me ha gustado. Pues con la pantomima espero pronto en esa escritura de 5, así se demore más, pero hacer otras cosas.
Con otras cosas que me gusta, pues voy a hacer una puesta en escena de un performance para una banda en el altavoz. Entonces eso es más performático. Y eso hablando con dos amigos, porque es otra cosa que me ha gustado hacer y es más performance. Vienen unos, espero el otro año, a principios del otro año, haciendo performance, que alguna vez lo hablamos, que me decían, no, a veces sin permiso, transgrediendo la calle como lo hizo Barra del Silencio en sus inicios. Entonces también creo que va por ahí. Y bueno, de hecho hay un reto personal, y es que estoy en el proceso de reactivarme con la escena y yo me había puesto como meta estos 2 años para empezar con cosas. Digo, estos 2 años era 2020 y 2021, como ir retomando, pero en el 2020 la pandemia fue otra cosa. Entonces, en el 2021 empezaron otras post-pandemia, entonces lo voy a tener como excusa. Entonces, es este año donde ya de verdad concreté y la idea es empezar. Y yo creo que para el otro año, ojalá el primer semestre, vendrán cosas. Bueno, Mauro, de ahora pues ya nos toca despedirnos. Creo que nos extendimos un poco más de la cuenta, pero no importa. Y eso que amamos el silencio. Sí. No, y bueno, por ahí estamos pensando, estoy pensando en hacer un encuentro de mimos, porque me preocupa la situación del mimo acá en Colombia y a ver qué podemos construir desde lo que nos une, no desde lo que nos diferencia. Entonces, bueno, muchas gracias, Mauro, por esta charla, que es la primera que tenemos de esta situación. Y que, bueno, ya ahora para despedirse. Luis, primero, muchas gracias por ser vos, por invitarme, por tener este espacio, con la terquedad que es tener este espacio. Y muchas gracias, no sé, de los que nos vayan a ver, nos estén viendo, que se animen y que hagamos cosas, ir a teatro o hacer teatro, que no. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, esperemos vernos pronto y ojalá nos unamos, como decís, dentro de los que nos une a esas personas que hemos estado o estamos y fortalezcamos. Bueno, ya, entonces muchas gracias, Mauro. Solo para en esta despedida, anímense a ver mimos. No siempre van a ser los mejores, no siempre va a ser algo que nos plazca, así como hay películas que a uno no le gusta, pero sigue yendo a cine, porque es una manera de salir un poco de estas realidades a veces agobiantes. Y entonces no lo veamos con otra manera de agobiarnos, sino de tener otro espacio para poder volar. Muchas gracias, Mauro, y a ustedes los espero otra vez. Un abrazo. Un abrazo.